A continuación, de conformidad con lo prescrito por el artículo 180, numeral 5 del CEPACA, procede el despacho al saneamiento del proceso. Para el efecto, me permito señalar que se ha hecho una revisión exhaustiva del expediente, verificando que se haya cumplido con cada una de las etapas procesales y que no se presenten irregularidades que puedan constituir causal de nulidad. En la revisión correspondiente se pudo establecer que a folio 88 del expediente aparece acta de reparto fechado el 18 de octubre de 2013. A folios 90 y anverso aparece auto admisorio de la demanda de 16 de enero de 2014. Folios 91-93 obran las certificaciones secretariales de notificación del auto admisorio de la demanda. A folios 98 a 100 tenemos oficios de remisión de copia de la demanda a la parte demandada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional para la Defensa del Estado. A folios 129 a 135 encontramos la contestación de la demanda. A folio 137 aparece el estado de fecha 12 de mayo de 2005, en el cual se corre traslado de las excepciones hasta el 14 de mayo de 2014. A folio 140 aparece el auto fechado el 20 de mayo de 2014, mediante el cual se cita a esta audiencia. A folios 141 a 145 se encuentran las certificaciones secretariales en que consta la notificación a cada una de las partes de la citación a audiencia para esta ocasión. Revisado el expediente, se observa por parte del despacho que se han cumplido cada una de las etapas precedentes previstas en la ley de manera ajustada a la norma, por lo cual pues no encuentra irregularidad alguna que pueda constituir causal de nulidad. Por esta razón se declarará saneado el proceso hasta este momento procesal, no sin antes conceder el uso de la palabra a los intervinientes para que, en caso de que observen o hayan observado irregularidad que pueda constituir causal de nulidad, la pongan de presente a efectos de hacer el saneamiento correspondiente. En consecuencia, se le concede el uso de la palabra al señor apoderado de la parte demandante. Gracias, honorable magistrado. Pues considero que el expediente está completo, por lo tanto se continúe con el desarrollo de la audiencia. Señora apoderada de la demandada. Muchas gracias, su señoría. Me permito manifestar que hasta este momento procesal no se observa ninguna causal o nulidad que invalide las actuaciones que ha realizado el despacho. Señora representante del Ministerio Público. Gracias, su señoría. El Ministerio Público no observa irregularidades hasta esta etapa del proceso que puedan generar nulidad de lo actuado. El despacho, teniendo en cuenta lo indicado momentos antes y lo expresado por los apoderados de las partes intervinientes, así como del Ministerio Público, declara saneado el proceso hasta este momento procesal. Y se permite advertir que, de conformidad con las prescripciones del artículo 207 del CEPACA, no es posible en el futuro alegar nulidad alguna con fundamento en hechos ocurridos en momentos anteriores a este momento procesal. Esta decisión se notifica en estrados. Tiene el uso de la palabra, señor apoderado de la parte demandante. Gracias, honorable magistrado. Señora apoderada de la parte demandada. Sin pronunciamiento, su señoría. Señora representante del Ministerio Público. Sin observaciones, su señoría. Seguidamente, de conformidad con el numeral sexto de
el artículo 180 del CEPACA, procedemos a decidir las excepciones previas que hayan sido formuladas. En ese sentido, debo expresar que revisado el expediente, el despacho encuentra que se han propuesto por la parte demandada las siguientes excepciones: inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido e inexistencia de vulneración de principios constitucionales. Igualmente se ha propuesto la excepción de prescripción extintiva. Las primeras evidentemente no corresponden a excepciones previas de aquellas enlistadas en el artículo 100 del Código General del Proceso, sino que apuntan a la defensa de la entidad y serán estudiadas al momento de proferir sentencia. En relación con la prescripción extintiva, con la excepción de prescripción extintiva, que estaría relacionada con la prescripción de mesadas pensionales, como quiera que esta está condicionada a que se acojan las excepciones, pues solamente en la medida en que estas pretensiones sean acogidas, habrá lugar a examinar si todas las mesadas causadas son cobrables o si algunas han sido afectadas de prescripción. Entonces también se decidirá en la sentencia. En esas condiciones el despacho no hará pronunciamiento en este momento procesal en relación con las excepciones. Esta decisión se notifica en estrados. Tiene el uso de la palabra, señor apoderado de la parte demandante. Gracias, honorable magistrado. Señora apoderada de la parte demandada. Sin pronunciamiento, su señoría. Señora representante del Ministerio Público. De acuerdo con su decisión, su señoría.
con el propósito de establecer si el litigio fijado, que repito, se contrae a determinar si el tiempo de servicio elaborado por la señora Felisa García Rodríguez entre el 23 de marzo de 1975 y el 29 de julio de 1976 como docente departamental debe computarse al servicio prestado por la misma demandante como docente territorial con nombramiento posterior a 1980 para efectos de reconocimiento de la pensión gracia de jubilación por ella reclamada. Una vez determinado el litigio, me permito concederle el uso de la palabra a cada uno de los intervinientes para que expresen si están de acuerdo con el litigio fijado o si estiman que el mismo debe ser modificado y en qué sentido. Entonces, primero le concedo el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante. Gracias, honorable magistrado. Estoy de acuerdo con el litigio planteado. Señora apoderada de la parte demandada. Gracias, su señoría. Estoy conforme con la manifestación y con la manera en que se fijó el litigio en esta instancia procesal. Muy bien. Señora representante del Ministerio Público. De conformidad con lo decidido con el despacho, por el despacho. Muchas gracias. En esos términos definido el litigio que deberá resolver esta sala de decisión dentro o con ocasión de este proceso. Esta decisión se notifica en estrados. Señor apoderado de la parte demandante, tiene el uso de la palabra por si desea interponer algún recurso. No, señor magistrado, estoy de acuerdo. Señora apoderada de la demandada. Sin recurso, su señoría. Señora representante del Ministerio Público. Sin observaciones, su señoría. A continuación, se debe tratar de establecer la posibilidad de conciliación. Al efecto, me permito solicitarle a la señora apoderada de la entidad demandada, la UGPP, nos informe qué orientación se le dio por parte del Comité de Conciliación de la entidad en este asunto. Muchas gracias, su señoría. Me permito manifestar que el Comité de Conciliación y Defensa Judicial, mediante acta 417, de fecha 12 y 13 de mayo del año 2014, cuando realizó el estudio del caso número 21 referente a la pensión gracia, reconocimiento y pago, vinculación después de 1980, de la demandante Felisa García Rodríguez con cédula de ciudadanía 23.488.163, manifiesta o da la recomendación de no conciliar. Argumenta dicha decisión en lo que voy a leer textual del texto, abro comillas, no conciliar, por cuanto no cumple con los requisitos que la Ley 114 de 1913 exige para el reconocimiento de la pensión gracia, pues se requiere que haya estado vinculada antes del 31 de diciembre de 1980 como docente con vinculación departamental, distrital, municipal o nacionalizado. Cierro comillas. Eso fue el argumento que presentó el Comité de Conciliación y me permito aportar 2 folios para que sean incorporados dentro del expediente. Se recibe el documento anunciado en 2 folios y se dispone incorporarlo al expediente. De lo informado por la señora apoderada de la parte demandada, se corre traslado a los demás intervinientes para que hagan las manifestaciones que a bien tengan. Señor apoderado de la parte demandante. Gracias, honorable magistrado. Pues al respecto de lo que manifiesta la apoderada de la UGPP, me permito manifestar que mi cliente, mi poderdante, sí efectivamente estuvo vinculada antes del 30 de diciembre de 1980, tal como lo establece la Ley 114 de 1916 y de 1916.
ella tuvo una vinculación de tipo provisional, pero esas vinculaciones sí se tienen en cuenta como récord para computar el tiempo y otorgarle la pensión gracia a cualquier docente. Es más, el tiempo puede ser continuo o discontinuo. Y en este orden de ideas, mi poder dante tiene los requisitos que la ley establece, que son 20 años de servicio y 50 años de edad. Gracias. Señora representante del Ministerio Público. Gracias, su señoría. Pues ante la decisión de la demandada de no presentar fórmula de acuerdo conciliatorio, le solicito a su despacho se declare el fracaso de la audiencia de conciliación, no sin antes solicitarle a la demandada que pues en ocasiones como estas de pensión gracia, pues se tenga un cuidado grande para prever una fórmula de acuerdo conciliatorio, porque esto generaría un gran beneficio a la entidad, sobre todo que en este caso la demandada lo que hizo fue reiterar los mismos argumentos de la decisión de los actos administrativos que negaron y de la contestación de la demanda. Entonces, al parecer no tuvo un espacio suficiente para volver a intentar referirse a los medios probatorios que existen en el plenario. Muchas gracias. El despacho, teniendo en cuenta que la UGPP, a través del acta número 417, Comité de Conciliación de la entidad, determinó no conciliar, declarará fallida esta posibilidad de conciliación. Sin embargo, sí debe hacer un llamado a la señora representante de la entidad para que haga saber al representante legal de la entidad que el estudio, la sustentación que se haga de la decisión que se adopte o de la recomendación que se dé por parte del Comité de Conciliación debe tener una sustentación, una motivación seria y suficiente. Y señalo esto porque en el presente caso simplemente se dice que se recomienda no conciliar por cuanto no cumple con los requisitos de la ley, que la ley 114 de 1913 exige para el reconocimiento de la pensión gracia, pues se requiere que haya estado vinculada antes del 31 de diciembre de 1980 como docente de vinculación departamental, distrital o municipal o nacionalizado. Lo que denota que ni siquiera se revisó el expediente administrativo que debe tener ese ente y que del cual se hizo llegar copia a este proceso, y en él efectivamente aparece una certificación en donde se muestra que la señora Felisa García Rodríguez sí prestó servicios antes de 1980. Entonces la recomendación es que el estudio que se haga y la motivación tenga pues un poco de seriedad, porque esto lo que denota es lo que ya se dijo. A continuación, entonces, se profiere auto mediante el cual se declara fallida esta posibilidad de conciliación. Esta decisión se notifica en estrado. Señor apoderado de la parte demandante. Gracias, honorable magistrado, de acuerdo con lo actuado. Señora apoderada de la parte demandada. Sin pronunciamiento, su señoría. Señora representante del Ministerio. Sin observaciones, su señoría.
Seguidamente sería pertinente resolver medidas cautelares, pero el despacho advierte que no se encuentran pendientes medidas cautelares por decretar, de tal forma que se procederá a continuar con la siguiente etapa de esta audiencia inicial. Esta decisión se notifica en estrados. Tiene la palabra el señor apoderado de la parte demandante. Gracias, honorable, y de acuerdo con lo actuado. Señora apoderada de la parte demandada. Sin pronunciamientos. Señora representante del Ministerio Público. Sin observaciones. Finalmente, de conformidad con el numeral 10 del artículo 180 del CEPACA, procedemos a decretar pruebas. Para el estudio de procedencia de las pruebas solicitadas, lógicamente tendremos en cuenta el litigio que se ha fijado y es con relación a dicho litigio que se determinará la pertinencia y conducencia de las pruebas que se decretarán. En primer lugar, documentales solicitadas por la parte demandante. Se determina tener como tales los documentales allegadas con la demanda, las cuales serán valoradas de conformidad con la ley. Estas documentales son las que obran a folio 16 a 87 del expediente. No se decreta, no se ordenan los oficios solicitados, toda vez que con el auto admisorio de la demanda se requirió a la entidad para que aportara el expediente administrativo, el cual ya obra de manera digital en el plenario, folio 128. Solicitadas por la parte demandada. Se tienen como pruebas los documentos allegados con el escrito de contestación de la demanda en CD o en medio virtual, el cual contiene el expediente administrativo de la demandante, obra este CD a folio 128. Estas pruebas se valorarán de conformidad con la ley en el momento oportuno. Tampoco se decretan o se ordenan los oficios solicitados por la entidad demandada, que pide que se oficie al Departamento de Boyacá, Secretaría de Educación, para que remita los certificados originales de los factores salariales devengados por la demandante. Esto por cuanto se observa que estos certificados obran en los folios 34 y 35 y anversos, lo cual hace que no sea procedente decretar estos oficios. Esta decisión se notifica en estrados. Tiene el uso de la palabra, señor apoderado de la parte demandante. Gracias, honorable magistrado, de acuerdo con lo actuado. Señora demandante, señora apoderada de la demandada. Su señoría, sin recursos. Señora representante del Ministerio Público. De acuerdo con la decisión, su señoría. Concluida la audiencia inicial, el despacho advierte que no hay pruebas pendientes de practicarse, por lo que de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 179, es posible prescindir de la audiencia de pruebas, dado que la norma prevé que cuando se trate de asuntos de puro derecho o no fuere necesario practicar prueba, el juez prescindirá de la segunda etapa y procederá a dictar la sentencia dentro de la audiencia inicial, dando previamente a las partes la posibilidad de presentar alegatos de conclusión. En estos términos, entonces, el despacho dispone prescindir de la audiencia de pruebas y disponer
que en esta misma audiencia se continúe hasta proferir sentencia, antes de lo cual pues deberá de una parte constituirse la sala de decisión con la presencia de los demás magistrados y escuchar los alegatos de las partes. Esta decisión se notifica en estrados. Tiene el uso de la palabra, señor apoderado de la parte demandante. Gracias, honorable magistrado, de acuerdo con lo actuado. Señora apoderada de la parte demandada. Sin pronunciamientos. Señora representante del Ministerio Público. Conforme con la decisión, su señoría. Se dispone entonces un receso de 5 minutos para la integración de la sala, los cuales además podrán ser aprovechados por los intervinientes para preparar sus alegatos y el concepto por parte del Ministerio Público.